Nuestro hogar es nuestro santuario. Es el único lugar en el mundo donde bajamos la guardia, donde cerramos la puerta con llave y sentimos que el caos del exterior no puede tocarnos. Pero esa sensación de seguridad es frágil. Solo hace falta un ruido inexplicable en la planta baja a las 3 de la madrugada o la sombra de alguien parado en tu jardín para que tu refugio se convierta en la trampa más claustrofóbica. Bienvenidos a Dossier de lo Inexplicable. Hoy abrimos 3 expedientes de personas que descubrieron, de la peor manera posible, que el terror no siempre está en un bosque lejano o en una carretera oscura. A veces ya está dentro de tu casa. El primer testimonio proviene de Laura, una joven que vivía sola por primera vez en un pequeño apartamento en la ciudad. Era una noche de jueves cualquiera. Laura estaba en el sofá, viendo una película con el volumen bajo. Alrededor de la medianoche, escuchó un sonido que la hizo congelarse en el clic inconfundible de la cerradura de su puerta principal, siendo abierta. Su mente intentó racionalizarlo. Quizás era el vecino de al lado, o el conserje confundido. Pero entonces escuchó la puerta abrirse lentamente, el gemido de las bisagras que ella conocía tan bien, y luego pasos suaves y deliberados entrando en su pasillo. Laura no tenía armas, ni perro, ni plan. Su instinto de supervivencia tomó el control. Se deslizó del sofá y se arrastró hasta el armario del pasillo, metiéndose entre los abrigos y cerrando la puerta corrediza casi por completo, dejando solo una rendija milimétrica para ver. Desde su escondite podía ver una parte de la sala de estar. Los pasos se acercaron. Una figura masculina, alta y vestida con ropa oscura y una gorra de béisbol, entró en su campo de visión. No estaba robando la televisión ni buscando objetos de valor. Se movía con una calma aterradora, mirando alrededor como si estuviera buscando a alguien, no algo. El hombre se detuvo en medio de la sala, de espaldas a Laura, y permaneció completamente inmóvil durante más de un minuto. La tensión era insoportable. Laura podía escuchar su propia sangre martilleando en sus oídos. De repente, el hombre giró la cabeza lentamente hacia el armario donde ella estaba escondida. Laura contuvo la respiración hasta que le dolieron los pulmones. Después de unos segundos eternos, el hombre pareció perder interés y caminó hacia la cocina. Laura escuchó cómo abría los cajones de los cubiertos, uno por uno, con una lentitud exasperante. El sonido metálico de cuchillos y tenedores siendo revueltos era más aterrador que cualquier grito. Finalmente, seleccionó algo, aunque ella no pudo ver qué era. El intruso regresó a la sala. Esta vez, se sentó en el mismo sofá donde ella había estado momentos antes. Laura casi se ahoga con su propio miedo. El hombre simplemente se quedó ahí, sentado en la oscuridad, mirando la pantalla en blanco de la televisión. Pasaron 10 minutos, luego 20, media hora, que pareció una vida entera. Cada segundo era una tortura, con Laura esperando que el hombre se levantara y abriera su armario. Por fin, con la misma lentitud con la que entró, el hombre se puso de pie, caminó hacia la puerta principal, la abrió y se fue, cerrándola suavemente detrás de él. Laura permaneció en el armario durante casi una hora más, paralizada por el terror, antes de atreverse a salir. Llamó a la policía. No había señales de entrada forzada, no faltaba nada. La única evidencia de que alguien había estado allí era un cuchillo de cocina, el más grande que tenía, clavado en el cojín del sofá, justo donde ella había estado sentada. La policía nunca encontró al hombre. Laura se mudó al día siguiente y dice que, hasta hoy, todavía siente que alguien la observa mientras duerme. La pregunta que la atormenta no es qué quería el hombre, sino cómo sabía dónde se sentaba. Nuestro segundo caso nos lleva a una casa de campo aislada, propiedad de una familia, los Clark, durante una tormenta de nieve que los dejó completamente incomunicados. David, el padre, estaba revisando las ventanas del segundo piso para asegurarse de que estuvieran bien cerradas contra el viento aullante. Su esposa, Sarah,
y sus 2 hijos pequeños estaban abajo, junto a la chimenea. Mientras David aseguraba el pestillo de la ventana de su dormitorio, algo en el jardín captó su atención. A través del torbellino de nieve, vio una figura de pie cerca de un viejo roble apenas visible. Al principio pensó que era una ilusión óptica, un juego de luces y sombras creado por la tormenta, pero la figura no se movía. Parecía estar mirando directamente a la casa. David corrió escaleras abajo, con el corazón acelerado. Le dijo a Sera que se asegurara de que todas las puertas estuvieran cerradas con doble llave y que no dejara que los niños se acercaran a las ventanas. Él no quería asustarlos, así que le dijo a su esposa que era solo una precaución por la tormenta. Volvió a subir, esta vez al ático, que tenía una pequeña ventana con vista a todo el jardín trasero. La figura seguía allí, inmóvil. David la observó durante casi 1 hora, mientras la nieve se acumulaba a su alrededor. Pensó en llamar a la policía, pero las líneas telefónicas estaban muertas y no había señal de celular. Estaban solos. Cuando la noche cayó por completo, la visibilidad se redujo a casi nada. David bajó a cenar con su familia, tratando de actuar con normalidad, aunque cada crujido de la casa lo hacía saltar. Después de la cena, acostó a los niños y volvió a su puesto de vigilancia en el ático. La figura había desaparecido. David sintió una oleada de alivio, pensando que tal vez se había ido, o que todo había sido producto de su imaginación. Pasó el resto de la noche revisando las cerraduras cada media hora. La tormenta amainó al amanecer. Exhausto, David se sirvió una taza de café y miró por la ventana de la cocina hacia el jardín cubierto de nieve virgen. Fue entonces cuando su sangre se heló. No había huellas que se alejaran del roble. Solo había un par de huellas profundas en la nieve que conducían desde el árbol directamente hasta la pared trasera de su casa, deteniéndose justo debajo de la ventana del ático donde él había estado observando toda la noche. La figura no se había ido. De alguna manera, se había acercado sin ser vista en la oscuridad. Durante el resto del invierno, la familia escuchaba rasguños en las paredes exteriores y golpes suaves en las ventanas durante la noche. Nunca volvieron a ver la figura, pero siempre sintieron su presencia. Vendieron la casa esa primavera. Los nuevos propietarios nunca informaron nada inusual, lo que hace que la experiencia de los Clark sea aún más aterradora que o quién los estaba observando y por qué se detuvo justo debajo del único lugar desde donde podía ser visto. El último expediente de hoy es quizás el más desconcertante. Se trata de Marcos, un programador informático que trabajaba desde casa. Vivía en un dúplex moderno con grandes ventanales que daban a un patio interior compartido con otros edificios. Una tarde, mientras trabajaba, se dio cuenta de un detalle extraño en el reflejo de la pantalla de su ordenador. Detrás de él, en el reflejo, podía ver la puerta de su balcón, y de pie, justo al otro lado del cristal, había una mujer. Llevaba un vestido blanco y su cabello oscuro le cubría la cara. Marcos se dio la vuelta de golpe, pero no había nadie. El balcón estaba vacío. Pensó que el cansancio y las horas frente a la pantalla le estaban jugando una mala pasada. Pero el incidente se repitió varios días después. Siempre la misma imagen. La mujer del vestido blanco, inmóvil, observándolo desde el balcón, a través del reflejo de su monitor. Cada vez que se giraba, desaparecía. Empezó a dudar de su propia cordura. Decidió hacer un experimento. Colocó una pequeña cámara web en su escritorio, apuntando hacia la puerta del balcón, y la dejó grabando mientras trabajaba. Durante horas no pasó nada. Se sentía ridículo. Justo cuando estaba a punto de apagarla, volvió a verla en el reflejo de la pantalla. La mujer estaba allí, más cerca del cristal que nunca. Con el corazón en la garganta, Marcos no se dio la vuelta. Se quedó mirando el reflejo. Aterrorizado, pudo ver cómo ella levantaba lentamente una mano y la apoyaba en el cristal. Después de un momento, desapareció. Tembloroso,
Marcos detuvo la grabación y la rebobinó. Lo que vio lo dejó sin aliento. En el video, el balcón aparecía completamente vacío durante todo el tiempo. No había ninguna mujer, no había nadie. Pero cuando llegó al momento exacto en que él había visto la mano en el reflejo, algo apareció en el video. No era una mujer. En el cristal de la puerta del balcón, justo a la altura de donde habría estado su rostro, apareció una marca de vaho, como si alguien hubiera estado respirando contra el cristal desde el interior de su propio apartamento, justo detrás de su silla. Marcos nunca volvió a ver a la mujer en el reflejo poro a menudo. Cuando está solo en casa, la pantalla de su ordenador se empaña inexplicablemente, formando una pequeña mancha circular justo sobre su hombro. La seguridad de nuestro hogar es una ilusión que construimos para poder dormir por la noche. Pero estas historias nos recuerdan que las cerraduras y las paredes no siempre son suficientes para mantener el terror fuera. A veces, el verdadero horror no es lo que intenta entrar, sino lo que ya está dentro, esperando pacientemente en las sombras, en un reflejo o al otro lado de una puerta. Gracias por acompañarnos en Dossier de lo Inexplicable. Si tienes una historia que crees que deberíamos investigar, déjala en los comentarios. No olvides suscribirte para no perderte nuestro próximo expediente. Hasta entonces, cierra bien las puertas y quizá, solo quizá, revisa 2 veces los armarios.